Ley orgánica de elecciones en el Perú, los candidatos y las candidatas en el contexto de las campañas electorales tienen que hacer una rendición de cuentas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales de los gastos y los ingresos. Recientemente, desde el Congreso de la República, se ha realizado una modificatoria. Para que nos explique de qué trata esto, nos encontramos ya con el doctor José Tello Alfaro. Él es abogado especialista en temas electorales. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días ante todo, y es un placer enorme el poder estar con ustedes hoy día, ¿no? A través de JN Noticias. Doctor, gracias por acompañarnos. Bien, coméntenos en un primer momento cuáles son las obligaciones de los candidatos en el contexto de las campañas electorales sobre la rendición de cuentas. Los candidatos están obligados a declarar los ingresos y egresos que tienen producto de la actividad proselitista de sus campañas políticas. ¿Y por qué? Porque lo que se quiere tener es transparencia, ¿no?, respecto a estos financiamientos que muchas veces han generado cuestionamientos por advertirse pues que hay dinero proveniente de la corrupción, de actividades ilícitas de otro tipo, de tráfico de tierra, narcotráfico, en fin, o sea, actividades ilícitas en general, que obviamente pues dibujan lo que viene a ser una postulación con intenciones justamente de servir a la ciudadanía y no tener una agenda distinta. Así que es importante que esto se dé, porque no cabe duda que en el país cada día tenemos que apostar hacia una mayor seriedad de nuestra clase política, pero también mucha mayor claridad de que las personas que llegan no tienen compromisos con personajes pues, que en realidad están al margen de la ley. Claro, doctor. El no cumplimiento de esta obligación por parte de cada uno de los candidatos genera una sanción. ¿Cuáles eran las sanciones y básicamente cuál es la modificatoria que ha realizado el Legislativo Nacional recientemente? Muy bien, a ver, acá hay que tener en cuenta algo. Primero, que se está afectando el principio de intangibilidad normativa. O sea, en este punto hay que ser claros y precisos. Lo que viene a ser la declaración de gastos es parte de lo que viene también dentro de la ley de organizaciones políticas, que antes se llamaba ley de partidos políticos, como la regulación de lo que es la supervisión del gasto de la organización política de los candidatos, que está a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OPE, que es la que conduce, digamos, por mandato legal de su propia ley orgánica, este tipo de procedimientos, repito, destinados a fiscalizar, o para ser más claro, supervisar los ingresos y gastos de partidos, movimientos, es decir, organizaciones políticas, y además también de los candidatos. Porque hay que separar un poco las cosas. El partido o el movimiento como organización política tiene responsabilidad frente a la autoridad electoral, y los candidatos también de manera individual. Pero acá hay que ser claros en algo, o sea, realmente sí existe esta necesidad de que se declaren los ingresos y egresos que se hacen en la campaña, pero sobre todo que se proscriba, ¿no?, adecuadamente, y más que se proscriba, es el hecho de sancionar adecuadamente las conductas ilícitas, como por ejemplo la entrega de dádivas. A mí, la verdad, esta propuesta que ha dado el Congreso, que ya se materializó una autógrafa, que está para que el presidente de la República o el observe o la promulgue dentro del plazo de 15 días de ley que manda el reglamento del Congreso, es algo que resulta perturbador en ese punto, porque se había quedado claramente que las sanciones por dádivas eran sanciones que tranquilamente se sancionaba, ¿no?, con 30 UITs como la sanción pecuniaria extrema para desincentivar esta conducta. Sin embargo, ahora estamos viendo nosotros una gradualidad que va entre 5 y 30 UITs. Y eso, por ejemplo, está referido a una serie de criterios que son importantes de tener en cuenta, o sea, criterios que no estableció justamente esta última modificatoria y que podrían ser más flexibles o digamos, se podría obligar, en este caso con este mandato legal, a la autoridad administrativa electoral, que es la OPE, a que tenga, por ejemplo, en cuenta la naturaleza del cargo que se postula. Por ejemplo, si quien entrega las dádivas es un candidato a alcalde o a gobernador regional o regidor o consejero, o sea, graduar. Luego también tenemos el tema del número de votantes de la jurisdicción. Evidentemente, pues, nosotros no podemos tratar de una manera similar, bajo este criterio, a un infractor que postula al gobierno regional de Piura,
que a un infractor que postula a gobierno regional de Madre de Dios. O sea, ahí, por ejemplo, más o menos como para que los televidentes puedan tener clara esta gradualidad a la que está obligada la norma, o obligando a la norma a la autoridad electoral, el monto también. Ujú. Y además también el factor en este caso, de la reincidencia, que bueno, o sea, también son factores que también están vinculados hacia otro tipo digamos, de criterios que están más relacionados a la multa por no entrega de las declaraciones de ingresos y gastos de campaña, pero que hace suyo, porque así lo menciona la autógrafa, hace suyo ¿cómo se llama? El artículo 42 a efectos de sancionar las conductas de entrega de dádivas, que repito, más allá del tema electoral, son también conductas de carácter penal, o sea, hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, acá hay un tema penal, hay un delito. Y también quiero invocar a la ciudadanía porque está bien, en el caso de la reincidencia, particularmente por dádiva, sí hay una sanción de exclusión, que es la sanción pues extrema, pero en rigor, cualquier persona, por favor, ciudadanos que están atentos, acá JN Noticias, cualquier persona que te ofrezca una dádiva por tu voto ya no está haciendo bien las cosas, realmente ya está violando la ley y no se le puede exigir que es una buena autoridad en ejercicio del cargo si gana, porque ya desde candidato está violando la ley. Y me parece que viene mucho una toma Claro, de conciencia claro que sí. sobre este tema. Doctor, ¿cuáles son los criterios o cuál es la justificación que dan nuestros legisladores para hacer estas modificaciones? La verdad, básicamente que el sistema, o mejor dicho, la gradualidad, el tipo de multas que se aplicaban anteriormente eran demasiado Ujú, exigentes, ¿no? En el tema de dádivas me parece que es un exceso lo que han hecho, ujú. porque ahí, no, ahí realmente eran 30 UTs como la sanción inmediata en caso de que haya una infracción o la exclusión del candidato. Pero sin embargo, esta gradualidad es un tema también pues, que de alguna otra manera hace de la vista gorda a lo que viene a ser nuestra sociedad respecto de lo que es este tipo de eh, actos ilícitos, como son las dádivas. En el caso, por ejemplo, de la no entrega, tiene un nivel de razonabilidad, porque, claro, pasamos pues de una gradualidad que iba entre 10 y 30 UITs para sancionar el no entregar información de campaña, o sea, gasto de campaña, ingresos y gasto de campaña, para ser exactos. Bueno, es algo que se podría entender que disminuya a una 5 UITs. Claro, la disminución es exagerada, porque nos hemos ido pues de una multa que, cuyo tope era, al cálculo actual, algo de 600 la UIT, más o menos 138.000 soles, ¿no? A 13.800 soles, Ujú. como máximo. La disminución ha sido tan sustancial que es de 10 a 1. Yo creo que hubiese sido un poco más, como legislador, no le encuentro una disminución tan abrupta, pero quizás, o sea, al momento de verse esto se ha debido sopesar en no ser una disminución tan drástica, ¿no? No mantener un tope inicial, pero sí por lo menos, o sea, una gradualidad a un punto medio, digamos, Ujú. para, o sea, no hacer que las personas omitan esta información. Sí, Otra cosa más, claro. también el tema de la prescripción y caducidad, que nos Ujú. colocan en un año para que ya no se puede hacer nada con este tipo de cobranza. Y acá hay un tema, perdón, de imposición de multas y consecuente cobranza. Entonces acá hay un tema también que hay que traer a colación. La autoridad electoral, en este caso la OMP, va a tener un serio problema para efectivizar sus acciones en este caso de supervisión, y obviamente de hallazgos en caso de inconsistencias. ¿Por qué? Porque con la enorme cantidad de candidatos que tenemos, realmente estamos hablando de 135.000 candidatos, que finalmente queden 120.000, por decirlo, vamos a tener nosotros la obligación de seguir, o mejor dicho, la necesidad en este caso de que más allá de que ellos entreguen sus reportes de ingresos y gastos, darle seguimiento a cada uno y también corretearlo, quiero decir de manera Claro. coloquial, a aquellos Ujú. que no han cumplido con su deber. Entonces, por ese volumen de candidaturas, veo muy difícil el trabajo de la OMP en un periodo, o sea, en un periodo tan corto como un año, porque el control posterior no va a tomar un año, Sí, a pues. menos que la OMP arme el herrero
una legión con un sobrecosto para el Estado enorme de personas encargadas de llevar adelante estos procesos de transparencia. Efectivamente. Doctor, en todo caso vamos a ver qué es lo que hace el Ejecutivo, si la observa o finalmente aprueba esta autógrafa. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias, como siempre bastante clara. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.